Hola con todos ustedes, nos encontramos hoy nuevamente y vamos a resolver el examen correspondiente al año 2010-1 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Este es un examen que consta de 16 preguntas y vamos a verlo en ese mismo orden y tenemos por lo tanto nuestros dos primeros ejercicios que corresponden al tema de términos excluidos. Ya sabemos que tenemos que eliminar la palabra que no corresponda al grupo. Al leer las palabras del ejercicio número 1, encontramos algunos términos que probablemente sean del desconocimiento nuestro porque son nombres de vegetales, de plantas, no comunes en nuestro hábitat, en nuestro medio, de modo que vamos a recurrir a nuestros conocimientos y vamos a recordar que el abeto es un árbol. Y cuando leemos la alternativa A, roble, eso también tiene que recordar que es un árbol, porque es muy común la expresión que usamos cuando decimos es fuerte como un roble. Entonces ya eso te guía para saber que lo más probable es que estemos hablando de árboles. Y justamente el ciprés es otro árbol. Al leer las alternativas siguientes, begonia, jacarandá y aliso, vamos a encontrar que de esas tres palabras, una es una palabra que más o menos debe estar dentro de nuestro vocabulario y que es el nombre de una flor. Y el nombre de esa flor es la palabra begonia. De modo que para el ejercicio número 1 nuestra respuesta es la C porque el abeto, el roble, el ciprés, el jacarandá y el aliso son árboles. Pasamos al ejercicio número 2, cabaña. Al leer este encabezado cabaña y luego las alternativas A, B, C, D, encontramos palabras similares a ella, ¿no es cierto? Casa y choza. Ya eso te orienta para saber que estamos hablando entonces de viviendas, o sea, de espacios, de lugares donde habitamos nosotros los seres humanos. Te quedan tres palabras cuyo significado puede generarte cierta dificultad. Bohío es lo que llamamos nosotros una choza, pero es un término que se usa en el habla centroamericana. Es una cabaña construida con vegetales. Nos queda ahora lar y cubil. Si tienes la costumbre de llenar crucigramas, vas a encontrar que muchas veces sinónimo de hogar aparece lar. Es decir, lar es sinónimo de hogar. Y por lo tanto, tu respuesta en este ejercicio número 2 es la palabra cubil. ¿Qué cosa es cubil? No tiene nada que ver con cubo. Es sinónimo de madriguera, de escondrijo. El cubil es el lugar donde se alojan los animales. Los que no viven a nivel doméstico, que son salvajes, silvestres, entonces viven en esos lugares que se llama cubil. Lo vas a encontrar de esa manera en el diccionario. Para nuestro ejercicio número 3, que solo se titula conectores y que en otros aparece el término más amplio, conectores lógicos, tenemos entonces que completar la oración haciendo uso de nuestros conectores ABCDE. Nadie es eterno, la vida por más nos empeñemos buscar inmortalidad. A ver, si leemos nadie es eterno por la vida, ¿podríamos decir eso, nadie es eterno por la vida? No, no es cierto. De inmediato nosotros advertimos que esta preposición es incorrecta para poder completar nuestra oración, nadie es eterno por la vida. Por más que nos empeñemos por buscar inmortalidad. Por más que sí, pero este por nuevamente es incorrecto en esta otra situación. Entonces, al leer nuestras alternativas, vamos a concluir que debemos decir nadie es eterno en la vida, de modo que solo tenemos dos alternativas posibles para poder responder correctamente a nuestro ejercicio. Nadie es eterno en la vida, por más que nos empeñemos, hasta ahí las dos son válidas,
pero nos empeñemos sin buscar inmortalidad o nos empeñemos en buscar inmortalidad. Obviamente, nuestra respuesta tiene que ser la E de elefante, un ejercicio donde solo hemos tenido que usar preposiciones. Ojo, en otros ejercicios de conectores suelen venir las conjunciones, pero aquí solo estamos usando preposiciones, salvo esta que sí es una conjunción. Entonces, para nuestro ejercicio número 3, nuestra respuesta es la E. Pasamos al ejercicio número 4. Dice, pasar la Navidad fuimos en busca de mi madre, no la hallamos. Esta razón será sombría la cena pascual. Recuerda que sombrío es sinónimo a veces de oscuro y a veces de triste, melancólico. Obviamente, de acuerdo al contexto, esto acá se refiere a que va a ser triste. Dice nuestra oración entonces, a ver, tenemos las preposiciones para, por qué. De antemano tenemos que eliminar. ¿Por qué pasar la Navidad fuimos en busca de mi madre? Bueno, eso no tiene ningún sentido, de modo que descartamos la D de dado. Vamos a advertir que necesitamos el conector, la preposición para, que sirve para señalar finalidad. La preposición para es eso. Por eso no te olvides que en tus clases de lenguaje, cuando tienes que ubicar el complemento circunstancial de finalidad, está encabezado muchas veces por esta preposición. No siempre, porque a veces podemos decir a fin de, con el objetivo de, ¿ok? Los manifestantes se expresaron en las calles para, ¿ve? Estamos mencionando la finalidad, con el objetivo de, a fin de, entonces, pero esta es la preposición de finalidad más usual que vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, para pasar la Navidad fuimos en busca de mi madre, ¿no es cierto? Que puede ser tanto la A como la C o la E. Pero si nos fijamos, dice, no la hallamos, es decir, estamos ahora ante una segunda circunstancia en la cual lo primero se contrapone con lo segundo, no la hallamos, de modo que necesitamos un conector, una preposición, un conector en este caso es una conjunción, un conector de carácter adversativo, que está en este caso, pero no la hallamos, y que no encontramos ni en la C ni en la E. Y por eso que nuestra respuesta va a salirnos la A, y si la leemos completa va a decir, para pasar la Navidad fuimos en busca de mi madre, pero no la hallamos. Hasta ahí se presentó la oposición de ideas. Por esta razón, en consecuencia, será sombría, triste la cena pascual. De modo que para nuestro ejercicio número 4, la respuesta es la A. Y ahora tenemos un par de ejercicios que corresponden a plan de redacción. Recuerda que siempre el título es orientador de cómo debe empezar nuestro ejercicio, o sea, cómo vamos a empezar a resolverlo. Porque tanto en lectura como en estos ejercicios de plan de redacción, recuerda que el título nos anticipa de lo que vamos a hablar. Al leer nuestras oraciones, un hecho que marcó mi niñez, las oraciones, los enunciados 1, 2, 3, 4 y 5, entonces vamos a advertir que nuestro ejercicio debe empezar por el enunciado número 5, ya que allí se nos presenta una situación que es la siguiente. Una tarde, en tu texto le falta una coma, lo he copiado tal y como está, pero bueno, aquí debería ir una coma, ¿no? Porque recuerda que cuando anteponemos el complemento circunstancial, que en este caso es de tiempo, entonces tenemos que hacer uso de lo que se llama la coma hiperbática. ¿Por qué se le llama coma hiperbática? Porque
alterar el orden de los elementos de una oración se llama hipérbaton en literatura. ¿Y por qué se ha alterado acá? Porque habitualmente el complemento circunstancial debe ir al final de la oración, porque el orden de nuestra oración castellana es sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, y de ahí vienen los complementos circunstanciales. Pero si de al fondo me traigo el circunstancial y lo pongo adelante, entonces eso tiene que ir siempre con coma, ¿no? Entonces dice, una tarde mi padre, después del almuerzo, y acá también fíjate que en tu texto le faltaría otra comita, porque esto de acá, después del almuerzo, es lo que se llama un elemento explicativo en redacción. Eso es lo que se llama el uso de la coma explicativa, otro le llama la coma de inciso, etc. Una tarde mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio. ¿Qué genera esta noticia que recibe el narrador? Porque acá hay un narrador, ¿no es cierto? Y ese narrador, ¿de qué tipo es? A ver, vamos a recordar un poco de literatura. ¿Es omnisciente, es observador, es protagonista? ¿De qué tipo es? Es un narrador protagonista, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque forma parte del relato. Quien está narrando es un personaje del relato. Entonces es un narrador protagonista. ¿Y qué nos dice este narrador protagonista? Entonces que su padre había aceptado una apuesta y nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. Hasta allí ya me imagino que habrás más o menos recordado a qué obra de la literatura peruana corresponde este fragmento. ¿No lo recuerdas? El Caballero Carmelo, pues muchacho. No lo has leído probablemente y por eso no lo recuerdas. Bueno, si no lo has leído no lo recuerdas, pero si lo has leído a lo mejor te acuerdas de esto, ¿no? Recibimos la noticia con profundo dolor. Es decir, hasta acá ya tenemos que el orden es 5, 3, 4. ¿Y dónde tenemos 5, 3, 4? En nuestra alternativa E. Pero vamos a verificar. Luego viene la 2. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta, ¿recuerda? Porque era una actividad que se iba a realizar el 28 de julio. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas y el escenario final, una frondosa higuera daba acceso al Coliseo. Sonó una campanilla, acomodáronse la gente y se dio comienzo a esta imborrable batalla. La batalla, el combate, la batalla entre el Carmelo y su rival el Ajiseco. Muy bien, recuerda que higuera es el nombre de la planta del higo y el adjetivo frondosa se usa para señalar que tiene gran cantidad de ramas y de hojas. De modo que nuestro ejercicio número 5 tiene como respuesta la alternativa E. Y ahora pasamos a un ejercicio que se titula Páginas sangrientas. Y al leer nuestras alternativas o al leer nuestros enunciados dice, hasta el momento la prensa solo puede especular sobre los responsables del hecho de sangre. En este contexto la palabra especular, que está acá, en este contexto recuerda que significa hablar en base a presunciones. A veces nosotros, porque vemos caminando a una persona al lado de otra, especulamos, uy, seguro que ya son enamorados, seguro que son novios, ¿no es cierto? Entonces, aquí se refiere a eso, especular. A veces especular también es simplemente razonar. Y a veces es un término que se usa en economía para señalar, ¿qué cosa? Para señalar que estamos juntando, amontonando productos con la finalidad de generar escasez para luego lanzarlo al mercado a un precio más elevado.
Bueno, pero en este caso se refiere a lo primero que te he señalado. ¿Qué dice nuestra segunda oración? Eva Bracamonte fue acusada de ser la autora intelectual. La tercera dice, las páginas policiales dan muerte del asesinato de la empresaria israelí. En este caso he querido leer los enunciados de este ejercicio. ¿Por qué? Porque quería remarcar este aspecto. La empresaria israelí. Cuando menciona la empresaria israelí, es obvio que previamente debe haber mencionado a alguien que es empresaria y cuyo origen es israelí. ¿Por qué lo subrayo? Porque a lo mejor podrías sentirte tentado de decir que por aquí empieza nuestra oración, pero no, nuestro ejercicio no va a empezar por allí. Nuestro ejercicio, ¿dónde va a empezar? En el enunciado número 5 que dice, Miriam Pfeffer fue victimada a puñaladas. Esta es una noticia. En la lectura que vamos a analizar, la lectura número 2 que vamos a analizar luego, vamos a ver allí qué cosa es una crónica, ¿ya? Pero ahora vamos a ver, esto es una noticia. Entonces, primero, la noticia nos señala el hecho. En periodismo te enseñan que cuando uno quiere referir una noticia debe señalar 5 datos fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué pasó? Esas 5 cosas deben ir en las primeras líneas de tu noticia. Entonces, Miriam Pfeffer fue victimada. Una casa del distrito de San Isidro es el escenario del crimen. Esto, que es el hecho, ahora es replicado, es llevado a las páginas policiales. Las páginas policiales dan cuenta, es decir, informan del asesinato de la empresaria israelí. Tenemos que el orden es 5, 4, 3, y luego va a seguir el ejercicio número 2. Eva Bracamonte fue acusada de ser la autora intelectual, pero hasta el momento, fíjate bien que estamos yendo entonces, además, en un ordenamiento cronológico, porque estamos llegando ahora al tiempo actual y dice que hasta el momento la prensa solo puede especular sobre los responsables del hecho de sangre. A ella la acusaron, pero no hay nada definido y solamente son especulaciones. De modo que nuestra respuesta sería 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y dónde está eso? 5, 4, 3, 2, 1 en la alternativa D de dado. ¿Ok? Esa es nuestra respuesta. Y un poco para que conozcas sobre este hecho. Este es un hecho que acaeció en Lima ya hace muchos años, probablemente 10 años. Una empresaria, una acaudalada empresaria de origen israelí, no es ella israelí, en realidad acá menciona israelí, de origen israelí, fue hallada muerta en su casa y lo curioso era que las puertas no habían sido violentadas, lo cual hacía suponer a la policía que los responsables sean familiares o personas cercanas a ella. En las averiguaciones, lo primero que llegan a conocer es que la hija, por algunas declaraciones y actos que había realizado, se mostraba como culpable. Y su hermano la acusa precisamente de ser ella quien ha asesinado a la mamá. Eran 2 hijos que tenía la mujer, la chica llamada Eva y su hermano llamado Ariel. Bueno, esa es otra historia que podrías por ahí ir averiguando, ¿ya? ¿En qué quedó? Averígualo. Texto número 1, ahora vamos a ver comprensión de textos. Este es un texto que apenas tiene un solo párrafo. Y dice, la cantidad de agua dulce de que dispone el planeta está limitada. Y el consumo, sobre todo en núcleos urbanos, cada vez es mayor. No olvidemos que se necesita agua, tanto a nivel doméstico como industrial.
A través de estudios geológicos podemos intentar paliar la escasez de agua y avisar de la posible contaminación de acuíferos. ¿Qué significa paliar? Mitigar, calmar, disminuir. Entonces, a través de estos estudios podemos calmar, disminuir esta escasez, dice. Otro aspecto importante relacionado con el agua es el de las aguas marinas que proveen de alimento a muchas poblaciones. Su cuidado y buena gestión en manos de la geología aplicada evitará problemas de sobrepesca y contaminación. Nuestra pregunta número 7 es una pregunta de inferencia, o si quieres decirlo de otra manera, de deducción. Y ello, por lo tanto, significa que sobre la base de lo que hemos leído debemos llegar a otra información, no dicha directamente, no dicha expresamente en nuestro texto, pero que sí podemos entender. Te repito, sobre la base de lo que hemos leído. Al leer la alternativa A, las poblaciones dependen completamente del agua, dice que el consumo en núcleos urbanos cada vez es mayor, no olvidemos que se necesita agua tanto a nivel doméstico como industrial. Es decir, si se necesita el agua tanto a nivel doméstico como industrial, quiere decir que no podemos desenvolvernos en ninguna circunstancia sin ella. Y por lo tanto, las poblaciones dependen completamente del agua. Esa es una inferencia correcta. A nosotros nos están pidiendo la inferencia falsa. La escasez del agua dulce es cada vez mayor. Por supuesto, porque dice la cantidad de agua dulce de que dispone el planeta está limitada. Y si es limitada, quiere decir que la escasez del agua es cada vez mayor. Alternativa B también es una opción correcta. El agua del mar es un recurso vulnerable. ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, si leemos la última parte de nuestro texto, si releemos, a partir de esta palabra que dice otro, allí el autor empieza a analizar el problema de las aguas marinas y dice que si las cuidamos evitaremos los problemas de sobrepesca y contaminación. Es decir, el agua del mar sufre y puede sufrir un problema de contaminación y por eso afirmamos que es un recurso vulnerable. Porque ¿qué significa vulnerable? Que puede sufrir daños. Y por eso recuerda que cuando nosotros hablamos del héroe griego Aquiles en la Ilíada, ¿por qué se le califica como un héroe invulnerable? Porque ante cualquier ataque no sufría daños. Y su punto débil, ya lo sabes, era su talón. Entonces, pero ¿cómo le íbamos a disparar o disparar una flecha frente a frente, no? Si el talón está detrás, ¿no? Era imposible. Entonces tenemos que nuestra alternativa C también es verdadera y ahora leemos la D de dado. El problema del agua en el planeta le compete sobre todo a la industria y no a la geología. Y obviamente esta es nuestra respuesta porque el autor está criticando precisamente la contaminación y nos dice que la solución posible a ella está basada en, ¿qué cosa? La geología aplicada. Decir que no le compete a la geología es decir lo contrario. Profesor, y la E, ¿el texto despierta nuestra conciencia ecológica? Por supuesto, porque nos está haciendo ver
¿cuál es el problema que tenemos en los núcleos urbanos? La escasez del agua y al final el problema de las aguas marinas. Ejercicio número 8. Con respecto al problema del agua, se puede concluir, que el consumo del agua a nivel doméstico es cada vez menor. Falso, ¿no? Contradice lo que hemos visto acá, que cada vez necesitamos más agua y por eso hay cada vez menos recursos. Si la geología se contamina, todo el medio ambiente corre peligro. Oye, no podemos decir que la geología se puede contaminar, pues no, es algo completamente absurdo. ¿Cómo vamos a decir que la geología se contamina? La pesca no debe ser con productos químicos. Podría ser una respuesta, la pesca no debe ser con productos químicos. ¿De dónde podríamos decir? Acá no se habla de pesca, ¿no? Acá solamente dice problemas de sobrepesca y contaminación, pero no está mencionando productos químicos. En cambio, acá se menciona que en manos de la geología aplicada, su cuidado y buena gestión del mar, de las aguas marinas, ¿qué pasaría? Dice que en su cuidado y buena gestión debemos ponerla a manos de la geología aplicada. De tal manera que nuestra respuesta correcta viene a ser la de la geología aplicada, es el remedio de nuestro planeta. Acá le agrega, ¿no?, una palabra que es ya una apreciación suya, pero que se puede concluir. ¿Por qué? Porque estamos atravesando, acá lo muestra, un problema de contaminación. Texto número 2. Texto número 2. Y te mencionaba hace un momento, que íbamos a leer una crónica. Y esto que vamos a leer es una crónica. En periodismo, los géneros existentes son la noticia, que refiere un hecho de actualidad, lo que está ocurriendo hoy, ya no lo que ocurrió la semana pasada. Pero si quiero hablar de algo que ocurrió la semana pasada, hay dos posibilidades: que haga un reportaje o que escriba, redacte, componga una crónica. Entonces ahí ya tienes otros dos géneros periodísticos, el reportaje y la crónica, y otro género periodístico es la entrevista. Lo que vamos a leer acá es una crónica. ¿Por qué se caracteriza una crónica? ¿Cuáles son sus características? Sus características son que se trata un hecho que puede haber ocurrido hace mucho tiempo incluso, pero que nos da la oportunidad de presentar muchos más aspectos que pueden ser el escenario, hechos ligados al personaje, etc. Y esto por eso es que, mira, vamos a leerlo, es una crónica muy bonita en realidad. Dice: en Cubatao, a 50 kilómetros de Sao Paulo, se levantaba una serie de favelas, o también lo que llamamos pueblos jóvenes miserables. Ahí esa O, recuerda que es una O de equivalencia, no es la O disyuntiva. Entonces, serie de favelas o pueblos jóvenes miserables. Por debajo de la villa Socó, pasaba una tubería para transportar gasolina. El lugar desde hacía muchos años se había convertido en un laboratorio para estudiar la polución, es decir, la contaminación ambiental. Se declaró que Cubatao era la región más envenenada del mundo. 1 millón de kilos de sustancias venenosas caían diariamente en esa región de 150 kilómetros cuadrados. Allí
Varios niños habían nacido sin cerebro y de cada 1000 que nacían, 66 morían, sin saber por qué, antes de cumplir 1 año de edad. Un especialista de la ONU, luego de visitar Cubatao, dijo: nunca imaginé que hubiera en la Tierra un lugar como este, porque en la noche del horror la gasolina se derramó a raudales y provocó un incendio dantesco, o sea, horroroso. Murieron más de 100 personas, hubo otro tanto de heridos y 600 familias quedaron en el desamparo, o sea, en el abandono. El fuego había sido tan alto que los odontólogos se asustaron al ver que el esmalte de los dientes se había derretido como cera. 600 o 700 grados centígrados achicharraron a los hombres y los redujeron a un bolo de carne negra de 30 centímetros de tamaño. Muy bien, te mencionaba que esto es una crónica. Y si te preguntara cuál es el hecho central del cual está tratando, tendría que decirme que el hecho central recién aparece al final, ¿no? El hecho que está describiendo es un incendio producido en una villa de un pueblo llamado Cubatao. Pero, ¿de qué ha servido toda la primera parte? Ha servido como una presentación para mostrarnos que, además de las condiciones infrahumanas en que ya vivían, tenían otro problema, que por debajo de sus casas atravesaba una tubería para transportar gasolina. Entonces, toda esta descripción nos muestra un escenario realmente que diríamos horroroso, ¿no? De sobrevivencia. Y encima viene un incendio. Eso es como decimos en el habla popular, ¿no? Llueve sobre mojado. ¿Nunca has escuchado esa expresión? Usamos para decir que además de tener un problema, se acrecientan estos, con otros todavía, ¿no? Llovió acá sobre mojado. Me gustaría, mira, ver que al leer esta parte hicieras una deducción, ¿no? Mira, acá dice, se asustaron al ver que el esmalte de los dientes se había derretido como cera. ¿Por qué se asustan? Porque los dientes pueden soportar altas temperaturas, pero aquí no había ocurrido eso. El esmalte se había derretido, dice, lo cual ya de por sí debería espantarnos, ¿no? Pero el autor todavía ha querido acá aclararnos, por si acaso, si es que tú no has entendido esto, ¿no? Que ha habido por lo menos de 600 a 700 grados centígrados. Para que esto ocurra, por lo menos ha habido esa temperatura. Y por supuesto, nadie puede sobrevivir a esas temperaturas y por eso esos cuerpos habían terminado como bolas de 30 centímetros de tamaño. Te decía que me gusta mucho este texto porque, mira, ve, en pocas líneas cómo ha descrito todo un ambiente, toda una situación y un hecho así pavoroso que él menciona con la palabra dantesco. Muy bien, del texto se infiere que, a ver, al leer nuestras alternativas A, B, C, D y E, mira, en este caso la respuesta correcta está al inicio, pero vamos a aclarar luego por qué no pueden ser ni la B, ni la C, ni la D, ni la E, ¿ya? ¿Por qué nuestra respuesta va a salir la A? La polución altera el desarrollo normal de un nuevo ser. Porque cuando describe la ciudad de Cubatao, dice que por debajo de una villa atravesaba una tubería y en este lugar, que era la región más envenenada del mundo, considerada la región más envenenada del mundo, porque 1 millón de kilos de sustancias venenosas caían diariamente en esa región de apenas 150 kilómetros cuadrados. Aquí viene el dato que nos va a llevar a la alternativa A. Dice, allí
varios niños habían nacido sin cerebro. Allí, ¿dónde es allí? Es la Villa Socó, pues, que queda en Cubatao. Y ya, por la lectura que hemos hecho, ya sabemos todo lo que está ocurriendo. Y allí entonces, en ese lugar donde habían nacido varios niños sin cerebro, ¿por qué el autor está remarcando esto? Porque precisamente ese hecho de vivir en ese lugar está ocasionando esta situación. De ahí deducimos que la polución, la contaminación ambiental altera el desarrollo normal de un nuevo ser. Si leemos la B, las favelas producen demasiada contaminación. ¿Ellas estaban produciendo la contaminación? No, te das cuenta. Son ciudades, pueblos jóvenes miserables. Eso no se menciona acá. El fuego prueba qué tan eficientes son los odontólogos. Bueno, esto ya es completamente descabellado, ¿no? Acá simplemente se menciona la situación del fuego para relacionar con la situación de los dientes. Villa Socó está ubicada muy lejos de la tubería, eso también es desacertado. Cubatao es una región despoblada porque muchos niños mueren antes de cumplir un año de edad. Podríamos pensar que esta sea una respuesta para nuestro ejercicio, pero acá dice que de cada 1066 mueren, entonces no podríamos afirmar que es una región despoblada porque muchos niños mueren, si están muriendo apenas 66 de 1000, dice, ¿no? Por eso que nuestra respuesta es la A. Ahora bien, mira, la pregunta número 10 dice identifica la opción falsa. Y acá estamos ante un ejercicio de lo que se llama extrapolación. Algo que usualmente no viene en los exámenes, pero que de todas maneras tú tienes que conocer. Una pregunta de extrapolación consiste en que dada una información como esta que hemos leído en el texto número 2, esa información la podemos trasladar a otra situación. Y es por eso que acá el autor nos plantea una situación. A ver, si Huánuco fuera una ciudad altamente contaminada, entonces el autor está haciendo una extrapolación y quiere trasladar esta situación de Cubatao, la va a trasladar a la ciudad de Huánuco. El enunciado en sí a mí no me convence. ¿Por qué? Porque debería decir en todo caso, si Huánuco sufriera o fuera una ciudad altamente contaminada, al igual que Cubatao o como Cubatao, entonces allí sí estaría bien formulada. Pero si solamente dice, si Huánuco fuera una ciudad altamente contaminada, yo podría pensar que es contaminada por el ruido, contaminada por el río, contaminada, y no necesariamente por esto. Pero vamos a ponernos en el caso de que está relacionándolo con este hecho, porque obviamente tiene que estar relacionado con esto, ¿está bien? Dice, los niños nacerían con graves enfermedades. ¿Sí o no? Sí, pues, porque acabamos de verlo que en el caso de Cubatao, los niños nacían sin cerebro. Nuestros pueblos jóvenes también sufrirían voraces incendios. ¿No es cierto? Decimos no, ¿no? Ajá, por eso te digo que este ejercicio nos va a generar un cierto problema. Vamos a ponerle no, ya. Vamos a dejarlo en interrogación por lo pronto. A ver, tendríamos problemas similares a los de Villa Socó. El problema es dudamos. ¿Por qué? Porque es que el enunciado no ha sido claro, pues. El enunciado no ha sido claro. Pero hay que entenderlo, ya te dije hace un momento, hay que entender que si Huánuco estuviera en la misma condición que Villa Socó, hay que entenderlo de esa manera. Como lo hemos entendido de esa manera, es por eso que hemos marcado correcta la A. Porque si en Villa Socó la contaminación generaba que los niños nacieran sin cerebro, entonces en Huánuco ocurriría lo mismo. Por eso hemos marcado la A como correcta.
Entonces, la C también tiene que ser correcta, pues sí o no, tendríamos los mismos problemas o problemas similares. Las muertes de los recién nacidos se incrementarían. No queda muy claro, ¿no? No queda muy claro. Vamos a ponerle interrogación. Pero al llegar a la E, encontramos que dice, la población que convertiría a la ciudad en un lugar ennegrecido. Y eso sí, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Eso de ninguna manera se afirma ni en el texto y por lo tanto tampoco en la extrapolación. De modo que aquí sí vemos que claramente, a pesar de que en las alternativas B y D de dado teníamos nuestras dudas, en la E no tenemos duda alguna y obviamente esta es nuestra respuesta. Sin embargo, ya desde el inicio te he aclarado que este enunciado, esta extrapolación no está bien formulada, ¿ya? A veces es un problemita que tiene la universidad cuando formula algún tipo de pregunta, que no solamente ocurre en este caso de razonamiento verbal, sino también en algunos otros casos, como he podido comprobar en la parte del lenguaje. No he revisado otras áreas de ciencia, por decirte, pero sí he podido detectar esos problemas en la parte que a mí me corresponde de verbal y también en la parte del lenguaje. Entonces, mira, a pesar de que tenemos dudas, te repito, en la B y en la D de dado, nuestra respuesta no tiene duda que es la E, porque eso no se señala dentro del texto. Proseguimos entonces con los ejercicios 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien, jóvenes, proseguimos entonces con nuestro desarrollo de los ejercicios correspondientes al examen 2010-1 y ahora nos toca resolver un ejercicio de paremiología, es decir, la interpretación del significado de los refranes. Tenemos el refrán que dice, a quien Dios se le diere, a veces lo vas a escuchar a quien Dios se la dio, acá dice a quien Dios se lo diere, San Pedro se la bendiga. A ver, ¿en qué circunstancias vas a escuchar este refrán? O a lo mejor lo has leído. En las siguientes circunstancias, ¿no? Supongamos que estoy postulando, estoy concursando y no obtengo lo deseado, el primer puesto o un puesto destacado. ¿Por qué? Porque ha habido quienes me han superado y ante esa circunstancia me queda mirar de lejos, pero digo, a quien Dios se lo dio, San Pedro se la bendiga. ¿Por qué dije ese refrán? Porque estoy reconociendo que esas personas tuvieron una mayor capacidad y por lo tanto, entonces tendré que esperar otra oportunidad en la cual, mejor preparado, pueda yo alcanzar la meta requerida. Este refrán, estrictamente en la paremiología, tiene como respuesta, por eso, la D de dado, porque señala la disposición que tiene uno a conformarse con el buen o el mal éxito de sus pretensiones o deseos. Yo no pude, entonces, él sí, porque tiene una capacidad. Figuradamente esa capacidad se la ha dado Dios y San Pedro, que es la persona que ejecuta su voluntad, entonces tiene que decir cúmplase y ejecútese, como se dice en el ámbito legal. Entonces, para este refrán, a quien Dios se lo dio, San Pedro se la bendiga, se está refiriendo a eso. Si nos ponemos en una situación más actual, más moderna, ¿no? En los últimos años, algunos
varones han establecido, ya bueno, deciremos, ¿no? Establecido ciertas comparaciones entre la mujer venezolana y la mujer peruana, ¿no? Y algunos han resaltado la belleza de estas mujeres extranjeras. Y entonces, una mujer podría decir, no, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, ¿no? Es decir, bueno, pues posee esa belleza y para qué, ¿no es cierto? Me conformo con lo que tengo, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese refrán, ¿ya?, que acabamos de analizar. Ahora tenemos un ejercicio, dos ejercicios de oraciones eliminadas. Vamos a leer, porque acá sí vamos a requerir un mayor análisis. Dice, se avecinan las elecciones municipales. La campaña electoral 2009 ya se inició sin que nos demos cuenta. 180 distritos a nivel nacional elegirán a sus alcaldes. Los congresistas apoyan a sus candidatos favoritos y la última dice, muchos candidatos a la alcaldía desean reelegirse. No te olvides que un requisito fundamental para esta clase de ejercicios es determinar el tema, porque a partir de allí vamos a poder encontrar qué oración se aleja del tema, qué oración repite información acerca del tema o qué oración contradice lo que señala el tema. Entonces, al leer nuestras oraciones, encontramos que el tema desarrollado aquí es las elecciones municipales. Y por eso es que acá en la oración número 3 hablamos de los distritos que van a elegir alcaldes. Elecciones municipales son para elegir nuestras autoridades, que son en este caso los alcaldes. ¿Qué otra oración habla de este tema, de las elecciones municipales y de elección de alcaldes? La oración número 5, ¿sí o no? Muchos candidatos a la alcaldía desean reelegirse. Entonces tenemos tres oraciones, 1, 3 y 5, que están dentro del tema de las elecciones municipales y nos quedan dos oraciones, la 2 y la 4. Este enunciado 2, la campaña electoral 2009 ya se inició sin que nos demos cuenta, puede llevarnos a suponer que estamos hablando de estas mismas elecciones municipales, ¿no es cierto? Y los congresistas apoyan a sus candidatos favoritos, también nos va a llevar a suponer que esos candidatos favoritos son sus candidatos a la alcaldía. Entonces aquí estamos ante un problema porque ¿cuál de estas dos oraciones vamos a eliminar? Y entonces vamos a guiarnos ahora por el aspecto gramatical que tienen estas oraciones. Si analizamos la primera oración, se avecinan, es una oración que estrictamente está escrita en el tiempo presente. Sin embargo, en el sentido que ella expresa, está hablando de un tiempo futuro. Y este tiempo futuro también se expresa en la oración número 3 cuando dice que los distritos elegirán a sus alcaldes. Al analizar las oraciones la 4 con la 5, entonces encontramos que en estas oraciones el tiempo verbal es el presente. Apoyan y acá dice desean. Entonces tenemos dos oraciones que están en el futuro, la 1 y la 3, tenemos dos oraciones en el presente, la 4 y la 5, y tenemos una oración que está en el tiempo pasado, ya se inició. De modo que nuestra conclusión va a ser que la oración número 2 es nuestra respuesta a eliminar, es la oración que hemos de eliminar. ¿Por qué? Porque no solamente esto es impreciso, la campaña electoral 2009, porque no especifica campaña electoral municipal, no solamente porque no especifica, sino porque además no está dentro del tiempo que tienen las otras dos oraciones, que te repito, están en el futuro, 2 y 2 están en el presente, y esta
habla de algo que ya se inició y que además contradice, por lo tanto, que se avecinan, ¿no? Por eso que para nuestro ejercicio número 12, la oración eliminar es la oración 2 y nuestra respuesta correcta es la alternativa C. Para el ejercicio número 13, aquí sí hay menos grado de dificultad. ¿Por qué? Porque al leer todas nuestras oraciones, a ver, tú ya lo estás leyendo, vamos a encontrar que aquí hay un tema, y el tema es los beneficios de la Internet. Recuerda que la academia recomienda decir la Internet, porque net en castellano significa red. Y es como decir la red, ¿ok? La Internet. Lo recomiendan y bueno, así deberíamos hablar, pero muchas veces vamos a escuchar y que dicen el Internet, ¿no? Bueno, y esa es una cuestión ortográfica. Te decía hace un momento que aquí en este ejercicio el tema es los beneficios de la Internet. Y si nos fijamos, precisamente encontramos que en la 1 menciona un beneficio. Ha revolucionado el concepto de las comunicaciones. En la oración número 3 dice, ha democratizado las comunicaciones en el mundo. ¿A qué se refiere cuando dice que ha democratizado? A que ahora cualquiera de nosotros puede acceder a la comunicación, a la información, sin necesidad de que tengas más o menos dinero. A eso se refiere que ha democratizado. ¿Qué más dice? Que permite al usuario informarse a bajo costo. Ese es otro beneficio. Y el último beneficio, acerca a los internautas en tiempo real. Estás tú aquí en Lima, quieres comunicarte con Huánuco y inmediato estás en conexión y ya te olvidas de tus problemas, no estás feliz. Muy bien, por lo tanto, la oración número 2, este sistema increíblemente ya cumplió 40 años, no menciona ninguno de los beneficios y por eso es la oración a eliminar y nuevamente tenemos que marcar aquí nuestra alternativa C. Y ahora nos encontramos frente a dos ejercicios de precisión léxica, a un ejercicio, mejor dicho, ¿no? Tenemos un enunciado que dice, a las puertas de mi ciudad fui atacado por una nube de mosquitos. Obviamente, nube está en sentido figurado, no es la acumulación del agua condensada, ¿no? Una nube de mosquitos, a ver si partimos por allí, ¿a qué se refiere? A que es una gran cantidad. ¿Cuáles de las alternativas expresa cantidad? La alternativa B, donde dice multitud. Y bueno, acá tenemos conjuntos, parvada y bandada, conjuntos de aves. ¿Ve? Entonces, si nos concentramos ahora en el primer enunciado que dice a las puertas de mi ciudad, se refiere a la parte inicial, o sea, al ingreso. Cuando venimos de Huánuco hacia Lima, a las puertas de la ciudad tenemos la ciudad de la más cercana, de Ate Vitarte. ¿Ve? Está ya ingresando a la ciudad. De modo que a las puertas de mi ciudad se refiere a la entrada de mi ciudad y nube se refiere a multitud. Sinónimos de multitud, no te olvides, muchedumbre, gentío. A veces también decimos caterva, pero es una palabra poco usual, pero existe, ¿ya? ¿Ok? Existe caterva. Ahora pasemos a nuestro ejercicio número 15, analogías. Tú que eres de Huánuco, entonces has de saber que Hermilio Valdizán fue un destacado médico peruano que
impulsó en nuestro país los estudios de psiquiatría, si es que no lo sabes, que lamentablemente falleció a una edad temprana porque tenía 44, 45 años nada más, pero que dejó una gran obra. Y una de sus obras se titula precisamente esta, la medicina folclórica, se titula así, la medicina folclórica del Perú. En tu libro está con K, está escrito con K, yo ya lo he escrito con C, porque folclore es una palabra inglesa que aparece con K, porque es del inglés, pero en el castellano la Academia recomienda, norma que debemos siempre sujetarnos a la ortografía castellana, y en castellano no hay palabras pues con K, todas son, en todo caso son palabras prestadas, son préstamos lingüísticos, y en el caso de folclore hace mucho tiempo que ya se ha definido que se debe escribir con C, por eso le he cambiado a C, ¿ya? Entonces tenemos aquí autor, obra. Esa es la relación para nuestro ejercicio número 15 y debemos buscar, por lo tanto, un autor y una obra. Descartamos de antemano la E porque El licenciado Vidrieras es una obra que le corresponde a Miguel de Cervantes. Es decir, aquí el orden está invertido y esta no puede ser la respuesta. Nos queda solamente A, C, D y E. Y César Vallejo no escribió El Caballero Carmelo, pues, ¿no? Escribió Paco Yunque. El Caballero Carmelo le pertenece a Abraham Valdelomar. Entonces, aquí hay una relación errónea. Ricardo Palma no escribió Paco Yunque porque su autor es César Vallejo. Ricardo Palma es autor de Tradiciones Peruanas. El Inca Garcilaso de la Vega no es autor de Tradiciones Peruanas. Y por lo tanto, nuestra respuesta es la A. José Barallanos, historiador, cuya obra más conocida se titula Historia de Huánuco. Dice que, si no lo sabes, estaba leyendo esos datos en la internet, le tomó 15 años escribir esta obra. ¿Te imaginas? 15 años dedicados. No sabía, es un historiador que dice que recién murió el año 1996. Digo recién porque para mí suena cercano. Pensé que era de una época más antigua este señor. Y dice que su apellido era estaba separado, ¿no? Vara, uno, y Llanos es el otro, pero a él le gustaba juntarlo, Vara Llanos, y al final ha quedado así. Pero acá está el apellido paterno, Vara, y el apellido materno, Llanos, así dice la información. Ya, muy bien, y ahora pasamos al ejercicio número 16, que también nos va a generar cierto problema. ¿Por qué? Porque podemos interpretar de la siguiente manera esta analogía. El valle y el río, ¿qué cosas son? Diríamos que son relieves, accidentes geográficos, y si analizamos de esa manera, entonces nuestra respuesta puede ser laguna y meseta, puede ser pradera, bosque, puede ser cañón, esa hondura que existe en el terreno a causa de la erosión de las aguas del río, y también el nudo, también puede ser, cuando hablamos de geografía, del nudo de Vilcanota, eso. Y también puede ser costa mar, y lo único que no podría ser es cordillera arena, ¿no es cierto? Entonces habría 4 respuestas, pero si la analizamos, el valle es extensión de terreno y el río es extensión de agua. Y no podría ser la respuesta laguna meseta porque está al revés. ¿Ve? Entonces, pero aún así todavía nos está quedando 3 probables respuestas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si te repito, que si pensamos como relieves, como accidentes, entonces puede ser pradera, bosque, puede ser cañón, nudo y costa mar. Pero si pensamos en que el valle es una extensión de terreno donde
aparece un río, o sea que el río está contiguo al valle o que está allí cerca de él, entonces el valle se relaciona con la costa y el río se relaciona con el mar, porque ambas son extensiones de agua y estas son extensiones de terreno. Y por eso que nuestra respuesta nos va a salir la alternativa C, con las especificaciones que te he mencionado, ¿ok? Entonces nos alistamos ahora para resolver, ya no en la pizarra, sino así, más ping-pong, nuestros ejercicios que corresponden al examen 2010-2. A ver, nos alistamos, saca tu libro.